versículo 48. ¿Ya lo tenemos? Amén. Pero antes de ir al mensaje de la palabra, vamos a orar. Les invito a que estemos orando. Señor y Dios, te damos gracias, Padre, por esta mañana. Gracias, mi buen Dios, por este día, Señor, y esta nueva oportunidad que nos das de estar congregados como tu pueblo, tu iglesia, como familia en Dios que somos, Señor. Gracias porque tú has sido bueno para con nosotros. No nos has pagado, Señor, de acuerdo a nuestra iniquidad ni a nuestra maldad. Señor, nos has limpiado y tenemos acceso directo a tu presencia por medio de la sangre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro amado Señor. Te pido, Dios, que en esta mañana, Señor, tú obres de una forma especial en nuestras vidas por medio de tu palabra. Que tu palabra, Señor, nos lleve a toda la verdad. Tu palabra nos instruya, nos exhorte, nos consuele, nos edifique, nos aliente, Señor. Porque tu palabra es provechosa y es útil para todas estas cosas, Señor. Y también es como una espada que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, Señor, dice tu palabra. Discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Por medio de tu palabra, Señor, escudriñanos, límpianos y ayúdanos, Señor, a caminar en tu voluntad. Ayúdanos a servirte y a obedecerte, Señor, con todo lo que somos, y que sea siempre para la gloria y honra de tu santo nombre. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y te damos a ti las gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro amado Señor. Amén. 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 Gracias. Capítulo 4, versículo 48. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice la palabra de Dios. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? Vamos a continuar la lectura. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Entonces, poniéndonos en contexto, veníamos hablando de un hombre que era oficial del rey, un noble, que se acerca al Señor Jesucristo para hacerle una petición. Mi hijo se está muriendo, ven, tú puedes hacer algo por él. Y lo que observamos en el versículo 48 es la respuesta que el Señor le da. Fue algo aparentemente duro y áspero. Jesús responde con una reprensión.
Y no solo a este noble, sino a los galileos en general. Los judíos siempre expresaron deseo de ver señales, milagros y cosas semejantes. El apóstol Pablo en su carta a los Corintios dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Y fue a los judíos a quienes Dios les permitió ver las cosas más extraordinarias y milagrosas. ¿No fueron ellos los que a través de su historia nacional vieron cómo el mar se abrió? ¿No fueron ellos los que observaron cómo el maná descendía del cielo? ¿No fueron los mismos que durante 40 años en el desierto sus ropas y sus zapatos no envejecieron? Todo el tiempo ellos vieron señales, vieron milagros, vieron cosas sorprendentes. Aún con todo esto, siempre fueron los más reacios y duros de corazón. Mientras las señales tienen un profundo sentido o significado, los prodigios son milagros que llevan a los hombres a quedar atónitos ante sus cualidades sobrenaturales. Para ellos, la frase de Tomás se hacía realidad. ¿Qué dijo Tomás? ¿Cuál fue la frase por la que Tomás se hizo famoso? Hasta no ver, no creer. Ver para luego creer. Y se encontraba un exboxeador predicando el evangelio en una esquina de una calle, un hombre grande, corpulento, y un hombre escéptico se acercó y le dijo: si tan solo me puedes comprobar que un versículo de los que está en la Biblia es cierto, te creo lo que me estás diciendo. Y dicen que aquel boxeador agarró a este hombre, lo tomó por la nariz y se las apretó fuerte hasta que le salió sangre. Y luego lo llevó a la Biblia y le abrió en el pasaje en donde dice: el que recio se suena, sacará sangre. Y le dijo: ¿no es esto cierto? ¿No es esto verdad? Pero como él quería ver para creer, y así hay mucha gente, pero con el Señor las cosas son diferentes. El Señor dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. El mundo nos dice ver para creer. El Señor nos dice: si crees, verás. Y también el Señor dice: bienaventurados los que creyeron, ¿cómo? Sin ver. Bienaventurados los que creyeron sin ver. No hace falta ver nada, ya que el Señor se complace en una fe basada en su palabra. No en las señales, no en los prodigios. ¿Acaso no podemos creer sin necesidad de estar viendo cosas? ¿No tenemos todavía la fe correcta hacia el Señor? Aquella fe dichosa que puede creer sin ver. Tanto a nosotros como a este noble nos conviene tener una fe auténtica y bien fundamentada, no una fe ocasional que se motiva por cosas equívocas
o extravagantes. Al parecer es como si el Señor hubiese recibido a este hombre con un baldado de agua fría, como diríamos coloquialmente. Este hombre viene al Señor pidiéndole de una manera urgente que por favor sane a su hijo que está moribundo, y el Señor le dice, ¿qué observamos? Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Pero recordemos que el Señor tenía el conocimiento de todas las cosas, y Él no necesitaba que nadie le diese testimonio de lo que había en el hombre, pues Él sabía, conocía el corazón de cada persona. Y sobre eso, haciendo uso de su omnisciencia, es que el Señor observa que este hombre le está buscando de una manera oportunista para conseguir lo que estaba deseando. ¿Y cuántas personas lamentablemente son como este hombre que se acercan al Señor Jesucristo diciéndole, dame, concédeme, protégeme, bendíceme, prospérame, multiplícame, guárdame, ensánchame? Pero nunca le dicen al Señor, ¿qué deseas de mí? ¿Qué quieres que yo haga? Límpiame, purifícame, utilízame, sálvame. Lamentablemente hay muchas personas que se acercan al Señor Jesucristo como si fuese el genio de la lámpara de Aladino. Y por cierto, se encontraban tres negritos, se encontraron la lámpara, según cuenta la historia, la frotaron y salió el genio y les dice, ¿qué quieren? Les voy a conceder 3 deseos. Y el primer negrito dice, yo quiero ser blanco. Se volvió blanco. El segundo negrito lo observó. ¿Cuál es tu deseo? Yo también quiero ser blanco. Se volvió blanco. Y el tercero se quedó mirándolos asombrado. Le dijo, ¿y cuál es tu deseo? Que ellos dos se vuelvan negros. Recordemos que Satanás siempre realiza señales y milagros, es un experto en imitar lo que Dios hace. Si su salvación se basa en sensaciones, en sentimientos, sueños, visiones o cosas semejantes, debe de tener cuidado porque seguramente está en un terreno peligroso. No debemos movernos por lo que veamos. Debemos creer a lo que el Señor nos dice en su palabra. Esa es la fe auténtica y verdadera. Versículo 49. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Con persistencia y fervor, este funcionario real no se amilanó, no dio la vuelta airado o presumido ante las palabras del Señor y se negaba a darse por vencido. Mientras Jesús se aseguraba de que iba en serio, el Señor tenía una estrategia bastante interesante para mirar hasta dónde podían llegar las personas. ¿Recuerdan lo que le dijo a esta mujer sirofenicia? Cuando esta mujer necesitaba algo del Señor y Jesús le habla de una manera también fuerte, le dice, no es lícito tomar el pan de los hijos y dárselo
a los perrillos. Y por medio de esas palabras el Señor estaba mirando hasta dónde iba a llegar la mujer. Igual que en este caso con este oficial. Estaba mirando el Señor hasta qué punto él iba a llegar, hasta dónde seguramente estaba dispuesto a ir. Nuestro hombre aquí creía que el Señor podía hacerle bien a su hijo. Y ante todo era un padre preocupado a más no poder por su hijo que se estaba muriendo. Pero notemos que en su angustia este hombre le estaba sugiriendo al Señor cómo tenía que sanarle. Ven, desciende conmigo, mi hijo se está muriendo, acompáñame. Quería una visita del Señor porque esperaba tal vez un toque. En cierto sentido, su fe era defectuosa, que no alcanzaba a comprender lo que el Señor le estaba indicando. Este hombre seguramente no podía creer que un enfermo sanase sin la visita del médico. Pero Cristo deseaba enseñarle lo que es creer verdaderamente, demostrándole que él podía curar al muchacho a la distancia, sin tener que ir hasta allá a ponerle la mano ni hacer absolutamente nada por él. A este desesperado padre le estaba pasando lo mismo que a Marta, la hermana de Lázaro. ¿Recuerdan? Cuando Lázaro estaba enfermo, ¿y hasta cuándo el Señor vino a actuar en este caso? ¿A los cuántos días el Señor se movió frente a lo que le habían dicho de Lázaro? 4 días. O sea, imagínense, Lázaro estaba enfermo, se murió y al Señor le habían dicho 4 días. El Señor llega al 4.º día, de manera que ya el cuerpo hedía. Salía mal olor, o sea, ya estaba empezando a descomponerse la carne. Y cuando las hermanas de Lázaro ven al Señor Jesucristo, en especial Marta, le dice: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Será que el Señor Jesucristo no sabía lo que iba a pasar? Yo creo que a propósito el Señor tardó todo ese tiempo en llegar hasta allí, para que el milagro fuese más sorprendente y más extraordinario. Fue algo impresionante lo que ocurrió en este milagro de Lázaro. Imagínense que Lázaro estaba, podríamos decirlo, que atado, amarrado con vendas, con todo lo que le colocaban a los muertos. El Señor se para en la tumba de Lázaro y le dice: Lázaro, bueno, después de haber orado y dado gracias al Padre, Lázaro, ven fuera. Y literalmente Lázaro salió de la tumba sin caminar. Parece ser que el cuerpo salió flotando. Imagínense, cosa tan impresionante, ¿no? Qué milagro tan extraordinario. Pero ¿por qué la gente siempre asocia el toque? ¿Por qué la gente siempre cree que es necesario que el Señor esté para que el milagro ocurra? ¿Se han dado cuenta que siempre es así? La gente no, es que para que el milagro ocurra tiene que darme un golpe en la cara. El Señor obra de maneras, como ya lo dije, que muchas veces sobrepasan nuestro entendimiento.
y Él hace las cosas en su soberanía como a Él le place. Pero Jesucristo es Dios omnipresente que no se limita por el espacio ni el tiempo. Él hace las cosas como desea y ante su poder no hay barreras ni limitaciones que le detengan. Para este padre no debía ser fácil emprender camino de vuelta a casa solamente con la palabra del Señor. Imagínense, esto también fue una prueba de fe para este hombre. Si el Señor le hubiese dicho, toma, lleva este pañuelo, seguramente el hombre hubiera regresado a casa, bueno, aquí llevo algo que el Señor me dio para la sanidad de mi hijo. Pero no llevaba nada más que la palabra del Señor. Él creyó a la palabra del Señor Jesucristo. Y por esa palabra que el Señor habló, el hombre se fue de camino, regresó a casa. Debemos creer lo que el Señor Jesucristo dice, porque si Él lo dice, es verdad, porque Él es la verdad. Debemos aferrarnos a sus palabras y creerlas con todo nuestro corazón, así como un náufrago se aferra a su salvación. Versículo 50. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. El Señor no regresó con el hombre. Solamente pronunció las palabras, tu hijo vive. Y en este pasaje hay tres cosas que son dignas de atención. A, la maravillosa compasión y bondad de nuestro Señor, que pasó por alto la debilidad de la fe y la falta de entendimiento de este funcionario. Le concedió la petición, la salud de su hijo. B, la omnipotencia de nuestro Salvador. Cristo habló y la sanidad se produjo. Ordenó y la letal enfermedad llegó a su fin. Sencillamente pronunció las palabras, tu hijo vive, y el milagro se efectuó inmediatamente como un relámpago desde Caná hasta Capernaum. La distancia no es problema para Cristo, porque Él domina el espacio. Nunca hay tanta distancia entre el Señor y nosotros al punto que Él no pueda ayudarnos. Interesante estas palabras. Nunca el Señor está demasiado lejos de nosotros al punto que no pueda ayudarnos o responder a nuestra oración. C. El hombre creyó la palabra. El verbo que se traduce como ve significa literalmente sigue adelante, continúa con tus tareas. Al escuchar la palabra del Señor y creerla, este noble no hace más preguntas, dio la vuelta y se marchó. Eso fue un acto de obediencia y fe. El hombre hubiese podido decirle al Señor, pero espera, Señor, un momento, pero Señor, pero ¿cómo así que mi hijo vive? ¿Qué más tengo que hacer? Pero el hombre creyó la palabra del Señor, dio la vuelta y se marchó. El Señor le dijo, ve y continúa con tus tareas. Sigue haciendo lo que debes de hacer. Necesitamos actuar en consecuencia a nuestra fe. A veces no es solamente necesario creer las promesas del Señor, sino también hay que actuar.
Cuando pidamos por algo, ya sea necesidad o problema, creamos que el Señor hace lo prometido. Cirilo, no el negrito de las canciones infantiles, sino el comentarista. Ustedes dirán esta mañana, bueno, pero este hermano, ¿qué tiene contra los negros? A mí me gusta el café claro y el pan claro. No tengo nada contra mis hermanos de color, no vayan a pensar. Cirilo dice que Cristo aquí curó a dos personas simultáneamente con las mismas palabras. Llevó al noble a la fe y liberó el cuerpo de su hijo de la enfermedad. Creer en Jesús y en su palabra y en sus hechos y en su persona es un tema esencial en el Evangelio de Juan. ¿Hemos creído nosotros en el Señor? ¿Realmente hemos confiado en su palabra y actuado en obediencia? Es algo para meditar. Seguramente para este hombre no iba a ser fácil confesar a Jesús en medio de la corte del rey. Imagínense, este hombre llegar allí en medio de ese ambiente pesado seguramente y decir que ahora él se había convertido a Cristo. ¿Qué le hubiese pasado? ¿Qué es lo más probable que le hubiese pasado en medio de esa corte? Bueno, en el peor de los casos lo habrían matado, pero ¿qué le podrían hacer? Menospreciarlo, burlarse de él, ofenderle, desestimarle. Aún a pesar de todo, este hombre jamás negaría lo que el Señor Jesús hizo en su vida y en la de su familia. Recordemos que las aflicciones de este oficial son tan comunes como las nuestras. Llenemos a tiempo nuestras mentes de las palabras de Cristo. En esta mañana observábamos un texto que dice que la palabra del Señor more en abundancia en nosotros. Llenemos nuestras mentes de la palabra de Cristo lo más que podamos. Lea la palabra de Dios, memorícela, escriba versículos, apréndaselos, reflexione en la palabra, medite en ella, a donde vaya, en el bus, en el colegio, en el trabajo, en la universidad, a cualquier parte donde vaya, esté meditando en la palabra de Dios, recordando lo que dice Josué capítulo 1, versículo 8 y 9. ¿Recuerdan qué dice? Y también nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? También dice el Salmo 1, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Meditemos constantemente en la palabra de Dios, en la palabra de Cristo. Llenemos nuestras mentes de ellas para que en el momento oportuno estas palabras sean de aliento a nuestras vidas. Versículo 51. Cuando él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Una respuesta normal sería correr a la casa para verificar que su hijo había sido curado. Sin embargo, no sucedió así. Este oficial descendía, probablemente ya que Caná
estaba en una parte más montañosa que Capernaum, la cual se encontraba más al nivel del mar de Galilea. Sus sirvientes salieron a recibirle con la noticia de que su hijo estaba vivo. Tu hijo vive. Ya se había recuperado de una forma tan sorprendente que pasó de muerte a vida. Aunque estaba como muerto, ahora vivía. Ahora podemos ver que el hombre no se sorprende con las palabras de los sirvientes. ¿Por qué? Porque ya sabía, tenía la fe que vivía. ¿Por qué no se sorprendió con las palabras de los sirvientes? Porque creyó en la palabra de Dios. Porque ya había creído, ya lo sabía. Para él ya había sido algo cierto. Por eso le preguntó que a qué hora. Ahora quería saber la evidencia. Pero aquí ante nosotros tenemos un verdadero milagro comprobado y certificado por muchos. No como los falsos milagros que hoy en día están haciendo los falsos cristos, que dejan sin sabor y duda de engaño. Creemos en un Dios que hace milagros y que en muchas ocasiones ha dejado mudos a los médicos. Creemos en un Dios que hace milagros, mas no en aquellos que ponen a los enfermos en fila a esperar un toque en la frente acompañado de un grito extravagante. Las supuestas sanidades que realizan ciertos personajes no tienen escaso parecido a las señales y milagros obrados por el Señor o sus apóstoles. Entonces, ese punto es importante y debemos de tenerlo en cuenta. Creemos en un Dios que obra milagros. Incluso creemos que el mayor de los milagros, ¿cuál es? La salvación. La salvación, la regeneración, el nuevo nacimiento, la conversión de una persona. Eso es el milagro más impresionante que Dios puede realizar en la vida de una persona. Entonces, por eso no podemos decir que no creemos en los milagros. Creemos en los milagros y creemos en los milagros que la palabra de Dios nos narra. No creemos en los milagreros ambulantes que andan por ahí haciendo cosas extravagantes. Versículo 52. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Este hombre parece haber entendido de inmediato la naturaleza del milagro y reconocido el poder de la palabra de Cristo. Aunque al llegar a su casa le hubiera tomado poco tiempo. Recordemos que hablábamos el domingo anterior de cuántos kilómetros más o menos se calcula que habían entre Caná y Capernaum. 32 a 35. ¿Cuántos? 32 a 35. Eso dijimos más o menos, ¿no? Una distancia calculada de 32 a 35 kilómetros. Seguramente le hubiera tardado unas pocas horas en volver a su casa. Pero la palabra que aparece en este versículo 52, ayer, indica que se quedó hasta el día siguiente en Caná. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a este hombre? Ya lo dije. Cuando le dijo: ve. Ve, tu hijo vive. Ve, tu hijo vive. Sí, pero ¿qué significa ese ve? Continúa con tus tareas. El hombre obedeció. Seguramente él tenía que hacer muchas cosas en Caná, se fue y las hizo, y hasta el siguiente día regresó a su casa. Ahora, la respuesta que da
dan los empleados aquí revela una curación instantánea, no algo gradual, no algo que el niño fue sintiéndose mejor, no, fue algo instantáneo. Fue un poderoso milagro que se efectuó justo en el momento cuando nuestro Señor dijo: tu hijo vive. El noble verificó que a la 1 de la tarde del día anterior, cuando el Señor habló, su hijo había sanado. Al mismo tiempo, supo que no era necesario que el Señor Jesucristo estuviese físicamente presente para obrar un milagro y responder a su oración. Versículo 53. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Creyó él. Sin duda la fe de este hombre tuvo 3 etapas. El comienzo, cuando despojándose de los prejuicios acude al Señor. Recuerdan que decíamos que seguramente siendo un oficial, siendo alguien importante, este hombre hubiese podido pensar: bueno, ¿qué dirá la gente? Un hombre como yo, adinerado, con poder, viniendo a donde un humilde predicador a pedirle. Pero el hombre superó todos esos prejuicios y sin embargo fue en busca de Cristo. Vemos también el crecimiento, cuando a pesar de las fuertes palabras del Señor, el hombre permanece, persevera, no se fue, como ya lo dije. Él hubiese podido decir: ay, pero el Señor me dice que si no veo milagros no creo, no me voy desanimado, ¿sí? Y no había ocurrido. Y finalmente, la perfección certifica que la sanidad ocurre en aquel preciso instante. La fe, según Romanos capítulo 10, dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Creyendo la palabra, este oficial cree en Jesucristo. Y la expresión con toda su casa significa con toda su familia, aún incluyendo a sus sirvientes. No hay motivos para dudar en que este noble se convirtió en un sincero y verdadero creyente. Tampoco en la influencia que tenía sobre su familia. A los hombres grandes no les faltan seguidores. El ejemplo arrastra. Y qué hermoso cuando los hombres, las personas que siguen a un hombre, son su propia familia, su propia casa. Todo padre debe ser un pionero en su casa en creer y obedecer al Señor, en ser ejemplo y testimonio a todos los que le rodean. A Dios le interesan las familias completas, aquellas que por la fe en su Hijo Jesucristo permanecen unidas y en mutua sujeción. Es bonito ver cuando un hombre llega a la congregación con toda su casa. Ver a algunos hombres que toman a sus hijos, a su esposa, y salen con su Biblia el día domingo temprano para llegar a la iglesia. Es hermoso. Lamentablemente hay algunos que prefieren estar en el partido, prefieren estar en el negocio, prefieren estar en los quehaceres del mundo y se desinteresan por la responsabilidad que tienen delante de Dios por ser hombres y por ser los líderes de su casa. Que el Señor guarde a nuestras familias y que las traiga completas, ¿no es cierto? Amén. Que el Señor nutra a su iglesia con familias enteras, en donde todos le busquen y le amen. Versículo 54.
Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. La sanidad del hijo del oficial no fue el segundo milagro obrado en todo el ministerio del Señor hasta este punto. Fue una segunda señal que hizo Jesús en Galilea después de haber vuelto de Judea. Según el versículo 23 del capítulo 2, alguien que por favor lo lea, versículo 23 del capítulo 2, hay unas paginitas antes, ¿qué dice? Amén. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Amén. Entonces mire, el Señor hizo muchas señales, muchos milagros en Jerusalén y en Judea. Seguramente milagros de los cuales no hay mayor información. Este no fue el segundo milagro del Señor, fue el segundo milagro que Él hizo cuando fue de Judea a Galilea, como lo explica Juan. Algo interesante que podemos ver es que al finalizar el capítulo 1, haciendo un breve repaso de lo que hemos estudiado hasta aquí, observamos a unos pescadores convertidos. ¿Quiénes fueron estos hombres? ¿Quiénes fueron los pescadores convertidos? Mateo. Mateo era publicano. Juan. Pedro, Andrés su hermano, Juan, hijo de Zebedeo, y Jacobo o Santiago, su hermano. En el capítulo 1 termina la conversión de estos hombres. En el capítulo 3 vemos a un hombre importante, a un fariseo destacado entre los judíos, a un hombre especial a quien el Señor también le habla del nuevo nacimiento. ¿Quién era? Nicodemo. Al principio del capítulo 4 fue una despreciada mujer samaritana. Y a la mitad del capítulo 4 observamos que los habitantes de Sicar creyeron en el Señor. Y aquí, al finalizar el capítulo 4, un oficial de la corte del rey con su familia. Y podemos notar algo interesante, y es que la fe verdadera no permanece quieta. Va, testifica de Jesucristo a todas las personas que pueda. Influencia la vida de otros. Comparte lo que el Señor ha hecho. Busca el bienestar y la salvación de los demás. ¿Hemos creído realmente en el Señor? ¿Hemos creído realmente en el Señor? Pregunto. Sí, amén. Entonces, si tenemos una fe auténtica y verdadera en el Señor Jesucristo, debe ser una fe que se mueve. Una fe que va, que sale, que predica, que evangeliza, que da testimonio y que comparte lo que el Señor Jesucristo ha hecho. Recordemos que estas cosas se escribieron para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en su nombre tengamos vida eterna.